Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast El Kiosco, que semana a semana tenemos aquí en tele13radio.cl junto a Angélica Bulnes. ¿Cómo estamos con ella? ¿Bien? Muy bien, ¿Todo bien? Maga, aquí ya en primavera. Total, y además que Totalmente. tú estás ya veraniega, ni siquiera Sí, primaveral. es que hace mucho calor acá, Sí, hace en mi mucho, sede. mucho calor. Totalmente. ¿Con Ya, qué ¿con vamos qué a vamos a hablar? empezar? Ya, te voy a hablar de un tema, yo sé, este te lo traje especialmente a ti, Maca, porque este es uno de tus temas fetiches. A ver, Mira, vamos a hablar de un tema que ha empezado a salir bastante en la prensa internacional, está en El País, está en el New York Times, lo tomó, también lo tomó varios medios más, pero el primero fue el MIT Technology Review, porque ya. es algo que les ronda y está pasando cerca de ellos. Pero la pregunta de fondo del artículo es, ¿hasta dónde puedes experimentar contigo mismo? Pero lo que los lleva a hacer esa pregunta son una serie de vacunas caseras contra el COVID que han comenzado a ser creadas en distintas partes. Y cuando te digo en distintas partes, no estoy hablando acá de cualquier gurú o de... No, mira, una de las más conocidas de esto es un grupo de científicos ligados a Harvard, ¿Ya? que están haciendo una vacuna casera, está O sea, encabezado por uno pensaría que es gente sensata, digamos. o sea, y además que tiene posiciones en universidades importantes, en Sí, un po, país donde como que el mundo como académico no juega con estas cosas. obvio. O sea, que puede tener, quiero decir, implicancias en sus vidas profesionales, a eso me refiero. Pero mira, es un emprendedor y genetista bastante conocido que se llama Preston Estep, ¿ya? Que tiene un doctorado en genética de la Universidad de Harvard y que trabaja en los laboratorios de ahí, y él formó un grupo de cerca de 20 personas y crearon una vacuna puff, o sea, que la inhala, no es una inyección, sino que es un puff que tú inhalas. Y entonces se lo han empezado a administrar ellos mismos, porque lo que ellos dicen, ¿por qué crearon este puff? Porque como no son un gran conglomerado ni nada, tenían que buscar un camino sencillo y algo que pudieran hacer en laboratorios más o menos simples, porque no pueden usar tampoco los laboratorios de Harvard. Entonces se lo han empezado a administrar ellos mismos, a familiares, y crearon un grupo que se llama Rapid Development Vaccine Collaborative, o sea, RADVAC, así se llama. ¿Ya? Ya, y se describen ellos como científicos ciudadanos. La cosa es que consiguieron que entre los que han usado su inhalador y subió una foto en Twitter haciéndolo y todo, está George Church, que es un miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, y dirige un laboratorio súper importante en la Universidad de Harvard, es un genetista. Ya, es un tipo que tiene como ideas como locas, pero es un tipo completamente reputado. Y entonces Harvard, ante esto, lo único que ha hecho es aclarar que esto no está ocurriendo en sus laboratorios, pero no ha censurado más. Además, este grupo son científicos, entonces publicaron un documento de 60 páginas en que describen el procedimiento que ellos están siguiendo, pero no solo eso, acá esta parte es la que te va a dar dolor de guata, sino que además dan la receta de lo que ellos están haciendo, o sea, dónde se pueden comprar los insumos que ellos están utilizando, cómo mezclarlos para que tú te hagas tu propio inhalador. Entonces, de alguna manera, ellos ya pierden el control, porque ellos saben que como cerca de 70 personas han utilizado el puff, pero no saben cuántas más están utilizándolo en base a la receta que ellos tienen disponible en la web, ¿ya? Y este no es el único grupo que está haciendo esto. Este es como probablemente el grupo que más ha sonado, pero hay varios más. Uno que se llama, ponte tú, Coronope, que no tiene un ¿Ya? dueño conocido, o sea, funciona anónimamente. Se supone, ellos dicen que son varios biólogos, pero el problema que dicen es que no se presentan porque no quieren líos en su lugar de trabajo ni con la FDA. Y Ya. además ellos piden un fondo colaborativo, o sea, piden entre 10 y $25 para avanzar con su investigación. Entonces, la premisa, hay otros que ya están cobrando. Todo esto entra en un terreno muy gris regulatorio, no solamente en Estados Unidos, sino que en distintos países del mundo, porque ya, si tú experimentas contigo mismo, no es tan claro que estés traspasando alguna regulación. El problema viene, o por donde te pueden pescar, es cuando tú empiezas a cobrar o empiezas a incitar a otros para que te sigan. Pero si Claro. tú solamente pones a disposición tu fórmula, no estás vendiéndola,
y no necesariamente, o sea, no la estás difundiendo, solamente la pones a disposición. Ponte tú, había... Pero puede ser un atentado contra la salud pública, o sea, Sí, pero es como te digo, legislativamente, en Estados Unidos está en una zona gris, porque acuérdate también todo el tema de tus libertades individuales. Entonces, el New York Times cuenta el caso de un biólogo que lo que sí hizo es que empezó a vender, ponte tú, a $400 su fórmula. Y a ese sí, la FDA alguna división estatal lo empezó a perseguir, pero porque la estaba vendiendo, no porque la estaba usando, y no, me menos... imagino que legalmente han de ser casos súper interesantes, porque por ejemplo, si eventualmente, porque también hay que ver cómo tú promocionas, o más bien cómo tú difundes eso, porque si yo te digo, mira, yo tengo aquí este vaso y esto tiene una pócima que a ti te cura de tal cosa. Si tú, Ujú. por mucho que no la estás vendiendo, por mucho que tú no estés incitando a nadie que lo tome, pero si tú le estás dando ciertas propiedades a eso, sin tener la seguridad que efectivamente es lo que tú dices que es, bueno, una puede ser te pueden acusar de estafa, de mil cuestiones, además salud pública, pero además, aunque tú lo experimentes en tu cuerpo, si tú lo experimentas y lo haces con algo de publicidad, porque imagino que esta gente, Exacto. si tú lo haces con publicidad, puedes estar incitando a otro a que lo haga, ya que lo que tú estás diciendo es que te está inoculando eventualmente un remedio contra un virus. O sea, yo Mira, creo yo que creo que es, las líneas no, totalmente, son pero súper mira, el complejas. asunto se vuelve más complejo, yo creo, si a alguien le pasa algo, o sea, si Claro, no, alguien hay reportara un, totalmente. un, O un sea, está efecto frito. adverso, pero no ha pasado. No, Pero es que no además, sabemos si ha pasado, pero por lo menos no se ha sabido. Lo que te digo es que a pero lo es que mejor a alguien le ha pasado algo, pero no lo ha publicitado. Pero hay otro tema más también en el cuento, y es, para que esto sea científico, una de las bases del método científico no solamente es que tiene que ser replicable, sino eventualmente poder replicar todo el proceso, testear el resultado y poder ver exactamente todas las incidencias del resultado, pero sobre todo el tema de ser replicable. Cuando tú muchas veces estos métodos los haces o sea, todos estos procesos los haces sin método científico, tú no puedes replicarlo. Entonces, por mucho que de repente tú digas, oye, pero si me hace bien, a mí no me pasó nada, como tú no te guiaste por el método científico, hacerlo replicable hace que digamos, tu misma solución esté limitada. Porque, ¿cómo hacemos para que eso finalmente sea algo que le pueda ayudar a más gente? Si es que eventualmente lo que tú quieres realmente es ayudar a Claro, más. bueno, ellos están siguiendo de todas maneras como los procedimientos, pero hay dos cosas que aparecieron. Mira, en la revista Science, dos integrantes como del Departamento de Ética Médica de NYU salieron a criticar lo que están haciendo todos estos grupos, y sobre todo el grupo ligado a Harvard, porque como están asociados a Harvard les da Claro. bastante visibilidad. Y entonces dicen, Y vaya a saber lo que opina la universidad, todo esto. Bueno, la universidad ha sido medio ambigua porque dijo, no, esto no está ocurriendo en nuestros laboratorios, como que se echó para atrás, pero no lo ha criticado abiertamente. Pero ellos plantearon una cosa, dicen, puedes experimentar, bueno, ¿cuál es el problema de que experimentes contigo mismo o con los que quieren voluntariamente? Y dicen, además de las implicancias que puede tener en cada uno de ellos le están haciendo un gran daño a la causa de las vacunas. Tú sabes que el tema de las vacunas se ha politizado mucho en Estados Unidos, en las encuestas, mucha gente está diciendo que no se pondría una vacuna. Hay una suerte de campaña antivacuna que hemos visto como ha ido creciendo en el último tiempo y que va a ser algo que va a haber que combatir cuando aparezca una vacuna. Dicen, con todos estos procedimientos están minando la fe pública, porque precisamente toda la fe pública puesta en las vacunas está porque siguen unos procedimientos muy estrictos. Y ya había una serie de líderes políticos, empezando por Donald Trump, que ha tratado como de mover esos estándares para conseguir una vacuna más rápida con fines electorales. Entonces, ya hay un problema ahí, dice usted, solo estaban contribuyendo a que esto sea, como que se vea más despelotado un proceso que siempre ha sido muy organizado. Y lo segundo que plantean otros críticos, que dicen, ¿y qué pasa si esas vacunas caseras que ustedes están produciendo, ok, la gente se las pone y se empieza a comportar sin ninguna certeza, porque no sabe si ¿Sí? funcionan, están probándolas, como si estuviera inmunizada? Entonces, Pero ¿qué claro, pasa si con esas vacunas tú alientas a que la gente se deje de cuidar? totalmente. Porque se sientan ¿No? Y seguras cómo con la controlas, misma. por ejemplo, las vacunas también, dentro del procedimiento de las vacunas, tiene una serie de dosis placebo. Y eso es Exacto. clave. Eso es clave para ver realmente cuáles son. De hecho, cuando se detuvo todo el proceso de la vacuna de Oxford hace muy poquito,
Incluso una de las dudas era que no se sabía si la persona afectada había recibido dosis placebo o no, Placebo. o si lo que le estaba ocurriendo era atribuible a la vacuna o eventualmente a otra enfermedad que ya tuviera, X. O sea, lo que voy es que los estándares que se utilizan para este tipo de vacunas deben de ser de los más estrictos en la Exacto. medicina. Entonces, tomárselo un poco, no te estoy diciendo a broma, pero tomándoselo un poco a la ligera, no solamente le puede hacer un daño a un proceso en el cual no estamos jugando toda la vida, sino que incluso, yo no sé hasta qué punto, detrás de esos intentos, quizás muchos de ellos de verdad tienen una vocación científica, altruista y todo lo que quiera, pero también yo creo que hay harto de ego de algunos de decir, ¿sabéis qué? Yo logré algo que toda Lo la voy a comunidad hacer primero. científica, claro, entonces hay un tema ahí que, no sé, yo El creo que en argumento que eso... usan todos ellos es a tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. O sea que son cosas que Ya. ellos no harían habitualmente, pero bueno, pero Pero para cosas extraordinarias ya tenemos harto este estamos 2020, o sea, en cantidad de sinceramente, o cosas sea, extraordinarias. no sé, Bueno, yo, bueno, el que quiere seguir este tema, como les decía, mira, hay una nota en la Technology Review del MIT en que explica esto. Ellos fueron los que dan la alerta. Después el New York Times hizo también un artículo, dice, "The scientists are giving themselves DYA coronavirus vaccines", y el país también hizo el peligro de las vacunas caseras contra el coronavirus, donde explica más o menos todo este debate. Y también en Science ellos, los científicos de NYU publican esta carta diciendo el peligro de las vacunas caseras, llamando la atención sobre esto. Así que es un debate además a nivel científico, sobre hasta dónde puedes probar y puedes utilizar medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios. ya, te cuento yo mi tema, y ahora al revés, como tú me dijiste que era un tema que me iba a gustar, yo te lo tengo que contar otro que te va a gustar, porque escuché que hablaste de este tema el otro día en el Rat Pack, pero te lo Ya, voy a contar por otro lado, otra vertiente. vamos a hablar de los collares. No. No, vamos a hablar de Ruth Ginsburg. ¿Ginsburg? Sí, por eso te Sí, digo los collares, pues, sí, ¿ves? pero no son collares, o sea, Son son collares, collares, pero sí, pero son distintos, tienen otra palabra, ellos, otro nombre, se son como llaman, pecheras, pero sí, tienen otro nombre hoy especial, día la algunos son, portada sí. de la revista New En New Yorker York es es preciosa. estamos hablando de la famosa jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos que se murió el 18 de septiembre y tiene a Estados Unidos de duelo completo, o casi completo. Totalmente. Y tú sabes que, bueno, están en este momento teniendo lugar sus funerales, y le están Claro, haciendo, por supuesto, los funerales en la Corte Suprema de Estados Unidos, muy emotivo todo, y afuera ha llegado mucha gente, y muchas niñitas y jóvenes que llegan vestidas de negro y se ponen una suerte de pechera bordada, como los encajes que usaba ella, claro. y se ha transformado como en una vestimenta ya simbólica. Y claro, yo te quería hablar de ella, pero no de ella específicamente, sino de una persona que fue clave para que ella fuera quien es, que es Ya, su marido, que poca gente, eh, Martin. Marty, exactamente, Ginsburg, porque ella se llamaba Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg era el apellido de su marido, ella realmente su nombre era Ruth Bader. De hecho, ella nunca quiso, bueno, obvio, era Ruth, no podía, ella nunca eliminó su apellido de soltera y ella siempre utilizó los dos apellidos. Y es interesante porque, bueno, me imagino, todos hemos leído hartas crónicas sobre ella, sobre lo que simbolizó, su carrera judicial extraordinaria, bueno, eh, hoy día una de las personas que hacían los discursos en su funeral contaba que ella siempre había querido ser una cantante de ópera, no lo había logrado, pero había logrado ser una rockstar. Y haciendo un poco juego de Totalmente. palabra de que se haya transformado en un ícono de la cultura popular. De hecho, era de las pocas, y seguramente la única, jueza de Estados Unidos que tenía una línea de merchandising propia, porque las iniciales de su nombre, Mira, ahí R, estoy mostrando el el, collar famoso, el collar del que estábamos, espérate. Ahí está la revista New Yorker, con la portada claro, de hoy, que sale solo el collar, y es tan evidente que es ella inmediatamente. y con el símbolo de la mujer, o sea, tiene todo un guiño ahí. Claro, exactamente. Y lo que te comentaba era, bueno, que ella se transformó en una rockstar, un ícono en la cultura pop, tenía merchandising, su sigla, RBDG, salía incluso en gorras, en poleras, y ella misma de repente bromeaba que ella las regalaba, o sea, era todo Parece que le regalaba como a la gente que trabajaba con ella polera con... Sí, no, ella era un personaje. Bueno, se han hecho documentales, hay una película muy bonita sobre ella, bueno, pero poco se ha hablado, quizá de manera muy tangencial, de su marido que para ella fue una figura clave. Él ya está muerto, murió hace ya algunos años, y fue muy clave Marty Ginsburg porque
no solamente en la forma como él era, sino también en el tipo de pareja que fueron. Fíjate que ellos dos, de hecho la película que está basada en su historia muestra cómo ellos compartieron papeles como abogados en un caso legendario, que fue un caso ícono. Es la única vez que ellos como abogados trabajaron juntos. Después nunca volvieron a trabajar. Ellos se conocieron, los dos abogados, estuvieron primero en Nueva York, después se trasladaron a Washington. Y él en algún minuto, cuando ella empieza su carrera, su promisoria carrera como juez, y ella ya finalmente termina haciendo su candidatura para llegar a la Suprema, y Clinton termina nominándola, él se da cuenta de que la prioridad es la carrera de ella. Y él abandona de cierta manera su carrera, y él comienza a tener un rol muy de promover a su mujer. De hecho, por ejemplo, cuenta que cuando están haciendo toda la candidatura y en otras ocasiones, él, además, él era un muy buen cocinero. Entonces él hacía pasteles, tortas, para regalárselas para los cumpleaños de los otros jueces. Y ya era famoso las tortas del esposo digamos, de la jueza. Tanto es así que hay una parte de un documental donde, de hecho, el documental, el guionista del documental, es uno de los sobrinos de la pareja. Y él cuenta que cuando era muy chico le preguntan qué quiere ser, y él dice, de grande, y le dice, bueno, yo quiero ser como tío Marty. Y le dicen, un abogado. Y dice, no, no, quiero ser cocinero. Toda su familia pensaban que el marido era más bien cocinero, le gustaba mucho cocinar. Y todos recuerdan que cuando eran más jóvenes y los niños estaban un poquito más chicos, eh, ella normalmente, Ruth se quedaba trabajando hasta muy, muy tarde, y las secretarias se acuerdan que era muy típico que a partir de las 7 de la tarde él empezaba a llamar por teléfono a la oficina de su mujer diciéndole que ya estaba lista la cena, para que ella se fuera, y todas las secretarias estaban alertadas de esto. Entonces ellos sabían que a partir de las 7 de la tarde empezaban los llamados de Marty pidiéndole a Ruth que fuera a la casa a comer, porque no podía Vuélvete. hacer jornada. Exactamente. Él en un minuto, cuando era muy joven, él tuvo un cáncer, que lo tuvo muy complicado, él estaba estudiando leyes, ya habían tenido su primera hija, le da un cáncer testicular muy agresivo, y ella en ese minuto se volcó hacia él de manera muy evidente, no solamente para que él estuviera bien físicamente, sino para que él pudiera terminar su carrera de leyes. Y ella, de cierta manera, durante unos años, mientras se recuperaba, como que cursó la carrera por los dos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que ella buscaba con los compañeros de Marty los apuntes de todas las clases y se los transcribía a él para que él pudiera estudiar. Y así no perdiera clase y pudiera seguir en la universidad. Claro, Y y él entonces dice tiene que un momento de una generosidad muy grande, porque él tenía una carrera muy prestigiosa en Nueva York, y a ella la nombran jueza en Washington, si no me equivoco. Y él sí, dice, ok, nos vamos a Washington, y él en ese minuto, él se pone a trabajar como académico. él era un hombre profundamente enamorado de su mujer. Dice que eso era evidente siempre cuando se les veía juntos. Ella también, por supuesto. Y fíjate, fue tanto así que poco antes de morir, él le deja una carta a ella, donde gran parte de la carta, a pesar de que ya llevaban casi 50 años juntos, digamos, un poquito menos, él quería que ella supiera cuánto él la admiraba y la había querido en su vida. Y dice que es una carta de amor donde se conocen muy poquitas partes que ella de repente ha contado o han salido los documentales, pero dice que eso mostraba que incluso hasta en los últimos minutos como que él quería que ella supiera que él sobre todo la había admirado mucho. Yo creo que fíjate que la historia de amor de ellos, Sí, como es que muy bonita. es muy bonita, como que nos hemos centrado, y está bien, en una mujer icónica en muchos aspectos, pero también esa pareja que de cierta manera muestra cómo muchas veces estas grandes personas son así porque hay un compañero de vida o compañera de vida que les permite sentir que pueden explotar todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque están ahí ayudando, acompañando, sosteniendo, entendiendo. Recomiendo el artículo, digo, lo saqué de Vox, se llama El secreto de Ruth Bader Ginsburg, un marido feminista. Le Estoy decían de que la acuerdo gracia es que con el que marido la era clave, el feminista marido es muy clave en esta historia. en esta historia. Bueno, y claro, los que quieran ver, hay un montón de perfiles dando vuelta, y bueno, justo en este momento se están desarrollando sus funerales, así que seguramente vamos a tener mucha más información Claro, de lo que fue de su hecho va a ser vida, la su primera legado, mujer su que van entorno. a velar en el Capitolio. Está impresionante, La van a velar el viernes. La van a velar ahí. totalmente. O sea, ella, claro, porque ahora en este momento está en la Corte Suprema, o sea, hay todos unos rituales de dónde Claro, tienen porque que los trasladar funerales el cuerpo. gringos duran, pues, son largos. Sí, pues, hombre, y tanto. Ya, querida, Oye, lo dejamos hasta aquí. que nos diera los temas. Sí, nos dieron mucho, nos van a Eran retar, así buenos. que
Sí, vale la pena. Buena conversa primaveral. Cerramos el kiosco. Cerramos el kiosco por hoy y dejamos la invitación hecha para la próxima semana en tele13radio.cl y en Instagram, recuerden que también nos pueden escuchar.